Bueno, damas y caballeros, la Universidad de la SUAY les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia la mañana de hoy en sus jornadas de Conocimiento y Cultura 16.0 online de la Facultad de Ciencia y Tecnología, esta semana junto a la Escuela de Ingeniería de la Producción, con el tema Complejidad e incertidumbre en gestión de operaciones y logística. Saludamos la presencia de profesores, invitados especiales, estudiantes, quienes nos acompañan esta mañana. El propósito de este espacio es el de compartir y dialogar sobre temas de interés actual y su relación con la sociedad. Antes de empezar, aclaramos que todas las preguntas generadas serán respondidas al final de la intervención de nuestro expositor, pero podrán ser escritas en el chat durante la conferencia para responderlas al final de la charla. Para dar inicio, nos acompaña el ingeniero Andrés López Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, quien nos dará la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenas con todas las personas que nos acompañan. De manera especial, un saludo a José García, que está conectado desde España, desde la Politécnica de Valencia. A mí es un gusto poder compartir con José. Soy alumno o exalumno, por decirlo así, de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que pude hacer mi doctorado. Entonces, en algún momento estuvimos muy cerca. José, tener una muy breve en nuestra Universidad de en la facultad en la que nos conocemos personalmente, pero ahora podemos tener su participación, que debido a todos los problemas que estamos viviendo, pero podemos tener su parte y es de agradecer que tengamos esta conectividad, posibilidad de la virtualidad o de ya el formato que hacíamos en ocasiones anteriores de las jornadas de conocimiento y cultura de la facultad, no es que vivimos este momento dentro de la crisis que es mundial, que nos está afectando perspectiva, tener la participación de personajes como José, sí, el día de hoy. Hace un momento viendo algunas cosas de José y como él decía, puede tranquilamente conversar o darnos una charla de hasta 4 horas de parar. Sí, vi una presentación que he hecho en TED de Valencia y estaba. En realidad es un gusto poder compartir con José en esta mañana. Tenemos esta oportunidad linda, la decía, en tener esta actualidad, romper las barreras del compartir con él. Bienvenidos a todos que nos acompañan. Después quedará colgado en redes para que sea nuevamente revisado. Les invito para que compartan en el Facebook de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a las charlas de las clases de conocimiento y cultura. Hoy, la última de las organizado con la Escuela de Ingeniería Operaciones, con la Junta Académica. Les agradecemos por esta organización y cerramos estas jornadas en este semestre y en este ciclo, y con broche de una manera muy exitosa. Así es que muchísimas gracias por la organización, a la escuela, a la Junta Académica, a Andrea, a la coordinadora de comunicación que siempre nos está apoyando la organización de estos eventos. Y bienvenido José y bienvenidos a todos ustedes. Así es que muchísimas gracias por compartir esta mañana, pero tenemos la opción temática. Así es que muchísimas gracias a todos por su presencia. Quedamos dispuestos a escucharte, a disfrutar la charla que nos vas a brindar. Un gusto, José. Ok, bueno, oye, pues muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Buenas tardes aquí. Antes de nada, lo que estaba comentando, disculpar si tenemos problema de que de repente se interrumpe no sabemos una hora, pues estoy recibiendo ataques y el internet está un poco bloqueado.
Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir toda la pantalla y enseñar con la presentación que tengo preparada. Es por aquí, esta pantalla, y les dejo el guión por aquí. Más o menos, yo creo que tenemos casi todo lo que necesitamos para empezar. Esto es. Entonces, lo primero que yo quería decir, que un poco ya lo han dicho, es... ¿Me escuchas? Tal vez Sí, te interrumpo un dígame. segundo. Claro. Yo quisiera que haga una presentación también. No sé si es que el coronel estaba conectado para hacerte la presentación. Está conectado. O Anita, que está... Sí, ¿me escuchan? Pues, estamos ahí, sí. Sí, bueno, sí queríamos agradecerle por sus palabras, ingeniero, y bueno, a continuación yo iba a leer un poco sobre el expositor de la jornada de hoy, el doctor José Pedro García Sabater. Okay. Si me permiten leer una breve biografía para que luego Ivancito diga unas cortas palabras. Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 2000. Desde el año 2010, catedrático de la Universidad de Politécnica de Valencia en el Departamento de Organización de Empresas, Turing Combination Engineering por la Coventry University. En el campo docente se ha desempeñado como subdirector de Relaciones con Empresa, director académico del grado de Organización Industrial, profesor de las asignaturas Ampliación de Dirección de Operaciones, Métodos Cuantitativos de Organización Industrial en la Maestría de Ingeniería Industrial, profesor del Máster en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministros con la asignatura Logística de Distribución. Y en el campo de la investigación, su área principal es la de dirección de operaciones mediante métodos matemáticos, especialmente en el sector del automóvil. Miembro del Grupo de Investigación de Reingeniería, Organización y Gestión Logística Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia. Consultoría en empresas del sector del automóvil, metalmecánico, alimentación, muebles, montaje de aparatos electrónicos, distribución comercial. Miembro de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa y de la Asociación para el Desarrollo de Ingeniería de la Organización y vicepresidente de la Fundación Espurna. Ahora saludamos al ingeniero Iván Coronel, coordinador de la carrera de Ingeniería de la Producción, quien nos brindará una breve introducción a la charla de hoy y proseguiremos con nuestro ponente. Adelante, ingeniero. Gracias, Andreita. Buenos días con todos. Palabras bondadosas, Andresito, días del inicio. Y solamente quisiera expresar un sentimiento muy especial a la buena voluntad que él ha tenido de colaborar con nosotros, con la carrera, con la universidad, en esta mañana y en esta tarde allá, que va a hablar para nosotros y especial, sobre todo en momentos de coyuntura. El tema de la producción, las operaciones y la logística en particular viene siendo un tema hoy en día, un tema que genera todos sociales, empresariales, académicos, etcétera, en el mundo entero. El tema es un tema de interés para todos realmente. Agradecemos la presencia de los distinguidos profesionales, compañeros, hoy que están ahora en esta conferencia. Y destacamos la especialísima que este tema ha cobrado, especialmente en esta coyuntura, en las circunstancias actuales en las que la humanidad pues, está afectada por esta situación pandémica tremendamente grave. Ahora más que nunca cobra importancia y José mucha visión y muy, pero digamos, hacia ese propósito y bajo esa óptica. No quiero quitar el tiempo de José, te agradezco una vez más su presencia, muchas gracias por la presencia de todos y adelante. Ok, y ahora sí, ¿no? Ahora sí.
Adelante. Disculpa de la precipitación, pero cuando he oído que solo tenía 40 minutos para hablar, digo, necesito empezar a correr. Ok, bueno, primero que nada, pues agradecer, a ver si esto lo en marcha, esto es, agradecer la invitación de la Universidad de la FOA. Siempre cuando me invitan a ir a dar clases a algún sitio en concreto, siempre lo que hago es mirar si en el mapa si había estado antes o no. Y entonces, en este caso, Anita para ustedes, porque en Cuenca todo el mundo, ¿no? Está ahí Mansito y tal. Como no había estado, pues dije, bueno, es momento de ir. Y mi sorpresa cuando fui a Cuenca fue encontrar, para mí, la ciudad más bonita de América Latina, de todas las que he visto. Y además, una gente muy buena. Cuando Anita me dijo, pues, tienes que dar una charla, digo, pues daré una charla porque esa es la manera de volver a conectar. Como estaban comentando, yo soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, que también es una ciudad muy, o sea, que también es una universidad muy buena, una ciudad muy bonita. Y bueno, pues la presentación que voy a hacer tiene que ver con gestión de operaciones y logística, porque ese es el ámbito en el que me muevo, y específicamente en complejidad e incertidumbre. El foco que he decidido que pueda tener la presentación tiene que ver con, bueno, pues entender por qué cosas que siempre se han hecho, pues a veces con lápiz y papel y a veces sin lápiz y papel, cada vez requieren herramientas más sofisticadas y requieren formación más específica en el uso de esas herramientas generalmente informáticas, ¿no? Y eso, bueno, mi manera de explicarlo es a través de este modelo de complejidad e incertidumbre, que como estaba comentando Iván, precisamente en estos momentos en los que vivimos está empezando, o sea, adquiere como una especial relevancia. La charla tiene tres partes fundamentales. Una primera en la que fijo cuáles son los conceptos básicos de dirección de operaciones y logística y el entorno buca en el que nos ha tocado vivir y cómo eso afecta a la vida de las personas, de los ingenieros, los directores de operaciones, etcétera. Luego ya entramos directamente en ese concepto de complejidad e incertidumbre, y que será el grueso de la presentación, y me dejo para la parte final de la presentación, me dejo pues un tema sobre responsabilidad social corporativa, que por lo que entendí y vi cuando estuve en la Universidad de la FOA, pues es una cosa que también forma parte de los genes de la universidad, y donde la gente que se dedica a operaciones, los jefes de producción, los directores de operaciones, tienen algo que aportar. Básicamente, por ubicar a que no trabajan habitualmente en empresas, pues las empresas tienen dos funciones que son básicas. Una es conseguir dinero, sin dinero no podemos hacer nada. Otra es conseguir clientes. Si tengo dinero pero no tengo clientes, bueno, pues voy a tenerlo un poco complicado, pero se pueden conseguir. Y nosotros no nos dedicamos a lo más importante, nos dedicamos a una cosa que es pequeñita, pero que da de comer a las otras dos, que es la función operaciones. Dentro de la función operaciones, a mí me gusta explicar que las operaciones son bueno, pues los recursos que a partir de inputs, que pueden ser materias habitualmente cuando la empresa es de fabricación, pero que pueden ser también información, o pueden ser pacientes. Por ejemplo, ahora tenemos todo el problema de la gestión de hospitales en la situación esta en la que nos encontramos. Los pacientes no son materia prima, pero sí son el input, y que queremos que como output salgan personas sanas. Para ello utilizamos recursos y utilizamos una serie de reglas que gobiernan el sistema de operaciones. Generalmente, cuando alguien se presenta una apuesta de estas, pues visualizando procesos, ¿no? Digamos que las operaciones son aquellos procesos que comparten recursos, ¿no? Que hacen que el proceso en sí mismo, bueno, pues lo tengo más o menos complicado, más o menos diseñado, pero es al compartir recursos cuando se producen los problemas. De hecho, a mis alumnos siempre les digo que cuando vean un diagrama de procesos no se focalicen tanto en el cuadrito. La tarea concreta probablemente ya ha sido pensada y ya ha sido optimizada. Donde está la oportunidad de mejora es en la flechita que conecta el cuadrito, porque es en la flechita donde se van a producir los retrasos, en la flechita donde se van a producir las ineficiencias. Esto es la gestión de operaciones y logística, que, bueno, en toda Latinoamérica, en lugar de gestión, utilizar la palabra administración, pero a mí me gusta gestión porque G y GOL suena bien.
Y también en Europa, o sea, en España, en España se suele utilizar la palabra dirección para bueno, hablar lo que en inglés sería el management, ¿no? La parte de gestión tiene 3 fases diferentes, donde la dirección es una parte del liderazgo, es planificación, organización, liderazgo y control. De las operaciones, que como ya he dicho son la red de procesos que fluyen combinadamente compartiendo recursos, y la actividad del director de operaciones es ir asignando los recursos allí donde hacen falta en cada momento. Y luego la logística, que en realidad es una parte de las operaciones. Lo que pasa es que generalmente tiene que ver con, bueno, con la parte externa de la empresa, por un lado. La definición, la cuarta definición que nos da la Real Academia es el conjunto de medios y métodos para llevar a cabo la organización de una empresa, y a mí siempre me gusta recordar que la palabra logística viene del griego logistikos, que significa el que hace cálculos, porque eso es una cosa que a veces se nos olvida. El logístico es el que sabe hacer cálculos. De hecho, en francés al se le llama logiciel, porque es el que hace los cálculos, ¿no? A partir de ahí, que ya tenemos un poquito vinculado dónde vamos a trabajar en operaciones, en los procesos que fluyen entre unos y el otros, intentando gestionarlos. El entorno en el que nos movemos desde hace unos años, recibe un acrónimo que se denomina BUCA, que es, bueno, pues que debiera orientar también la formación de los ingenieros y de los directivos en los que trabajamos. No vivimos en un entorno estable, para bien o para mal, nos ha tocado vivir. Tiene al menos una de las 4 siguientes alternativas, y últimamente, de las 4 siguientes características, y últimamente tiene más de una. Es la volatilidad, es cambios difícilmente predecibles, cuantitativos, pero bueno, los cuantitativos son más o menos manejables, los cualitativos son los más importantes. O sea, lo que ha pasado con la pandemia es un claro cambio cualitativo difícilmente predictible, y que ha cambiado nuestra manera de entender hasta nuestras relaciones sociales, esta misma clase que estoy impartiendo ahora. En el extremo opuesto tenemos una cosa que los ingenieros odiamos, que es la ambigüedad. No sé si es blanco o es negro o es todo lo contrario. Que a mí me gusta poner como ejemplo, es bueno, típica reunión en la empresa donde aparece el gerente o el propietario de la empresa y dice, bueno, vamos a abrir operaciones en China. Y lo dice y se va. Y a partir de ahí dices, bueno, ¿qué significa abrir operaciones en China? Vamos a vender en China, vamos a comprar en China, vamos a fabricar en China, vamos a contratar chinos, ¿vale? Ese tipo de cosas, la ambigüedad, en la que habitualmente un determinado tipo de gente, entre los que me incluyo, nos movemos bastante mal, y bueno, pues que hay que trabajar también con ello. Luego las 2 cosas que sí manejamos mejor los ingenieros, que son la incertidumbre y la complejidad. La incertidumbre mal también, hay que coger algunas técnicas, pero vivimos en un mundo incierto, donde los números no están claros, donde las relaciones entre los números no están claras, pero bueno, más o menos las podemos manejar. Y luego el lugar donde nos gusta vivir, que es la complejidad, ¿no? Porque, bueno, los exámenes de mecánica de fluidos y los problemas de física básicamente eran complejos, ¿no? Con muchos elementos, muchas características que tenemos que manejar, etc. En general, para poder sobrevivir en este mundo, lo que solemos hacer es la ambigüedad, convertirla en complejidad. Vamos a abrir operaciones en China y se va. Y entonces decimos, vale, tú te encargas de analizar si abrir operaciones en China significa que vamos a vender en China, y tú te encargas de analizar si lo que vamos a hacer es comprar en China, y tú sí vamos a fabricar, ¿no? Rompemos todo y generamos más complejidad, pero al menos hemos definido un poco la ambigüedad. Y luego el tema de la volatilidad, donde, bueno, pues si podemos cuantificar la volatilidad, nos encontraremos un poquito mejor, y entonces eso le llamamos incertidumbre, pero si no la podemos cuantificar, la pasamos a lo que llamaríamos complejidad, ¿no? Estos conceptos, evidentemente, yo los acabo de manejar en 4 minutos. El tema sería tanto la gestión de operaciones como el BUCA. Si alguien tiene interés, pues Internet tiene un montón de información en eso, o podemos luego hablarlo, ¿no? Hay otra cosa que también me gusta a mí recordar cuando ya nos colocamos en complejidad e incertidumbre, es preguntarle a la gente dónde está su zona de trabajo. Si su zona de trabajo es de poca complejidad y poca incertidumbre, en realidad esa persona lo que no tiene es trabajo. A lo mejor está cuando todavía nadie se ha dado cuenta de que su trabajo es poco complejo y poco incierto, y por tanto puede ser sustituido por una macro de Excel
por un becario, por un robot, por una subcontrata en algún otro país, etcétera, ¿no? Es decir, es una gente que en realidad no tiene trabajo porque no es difícil trabajar ahí. La mayor parte de los ingenieros les gusta trabajar en entornos de alta complejidad y baja incertidumbre, que bueno, pues es razonable. Y luego hay un montón de gente que en realidad donde le gusta jugar es en poca complejidad y mucha incertidumbre. He puesto la palabra especulador, no como especulación que también, de financiera, sino el especulador es el que utiliza una técnica especulativa para acercarse al problema, que consiste en separarse del problema e intentar no mirar demasiado el problema para que así el cerebro de alguna manera permita llegar a tomar una decisión fácil. Es lo que nos pasa cuando tenemos problemas muy inciertos, que nos vamos a correr o a caminar y de hecho encontramos la solución mucho más que si estamos dándole más vueltas delante de la hoja Excel o de la calculadora o del papel, ¿no? El ingeniero trabaja en su casa porque se suele llevar el trabajo a casa. El especulador se lo lleva al campo de golf, el trabajo, y allí piensa. Pero hay unos que no puede abandonar la fábrica nunca, que son los que se dedican a apagar fuegos continuamente, que son aquellos entornos donde el nivel de complejidad es elevado y el nivel de incertidumbre también. La única manera de tomar decisiones apropiadamente es estar allí para cuando crees que necesitas un dato, poder coger el dato y poder tomar las decisiones y dar feedback rápido al sistema, ¿no? Pues de hecho, la mayor parte de los directores de operaciones, jefes de producción, en realidad hacen poco de ingeniero y hacen demasiado de apagafuegos, hacen demasiado de bombero. Es verdad que es un trabajo entretenido, es verdad que los que les gusta este trabajo lo adoran y trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche sin interrupción, porque eso es cierto, pero no es el típico tipo de trabajo que debíamos tener, porque apagar fuegos significa apagar fuegos. O sea, significa que estamos no sirviendo al cliente o llegando un poquito tarde, no utilizando las herramientas adecuadamente, etcétera, etcétera. No, todo este cuadro es muy bonito si yo les aclarara en qué consiste la complejidad y la incertidumbre, que eso es lo siguiente que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es la complejidad? Pues la complejidad en el entorno de dirección de operación, bueno, en el entorno genérico, la complejidad es toda una teoría o conjunto de teorías acerca de muchos aspectos de la vida, ¿no? La física, la biología, la medicina, la matemática. Bueno, a mí me gusta una definición que dice que hay variedad de componentes, estrechez, tightness de las relaciones entre ellos, una no linealidad en las relaciones, asimetría en la evolución y no holomonía. Eso traducido al lenguaje de los que nos dedicamos a temas de producción: cuantos más productos, más complejo; cuantas más máquinas, más complejo; cuantos más recursos, más complejo. Dimensionalidad: cuanta más variedad de productos, cuanta más variedad de máquinas, cuanta más variedad de recursos. Eso es lo clásico, todo el mundo eso lo entiende como complejidad. Pero la segunda, que es las relaciones entre ellos, el número de relaciones entre ellos, hay algunas que no tenemos tan en cuenta, como la limitación en los niveles de stock, todos los entornos just in time, la comunalidad de productos y recursos, que un componente sirve para varios productos, el nivel de saturación de las máquinas. Cuando las máquinas están saturadas, todos los productos confluyen en la misma máquina generando colas entre ellos. La distancia hasta las holguras de capacidad, poder disponer de horas extras por la tarde o poder disponer de horas extras a final de semana, o no disponer de horas extras porque trabajamos a 4 turnos durante todas las semanas, la estabilidad de las decisiones, todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tercer paquete, todo lo que tiene que ver con el tiempo y que la no linealidad del tiempo, productos que entran de repente, ¿no? Lo que ha pasado ahora con el tema del COVID, pues, al final los hospitales estaban acostumbrados a tener un ritmo de entrada constante de pacientes. Aquí lo que se produce es un pico hacia arriba que además no consume de manera lineal los recursos y ha generado pues, los problemas que está generando, por lo menos aquí en España, también en Ecuador. Todo ese carácter dinámico, la polivalencia de los operarios, hablaremos de esto, ¿no? Esto es la complejidad. Seguro que si hay entre la audiencia algún director de operaciones se le ocurren 4 cosas más que también podríamos incorporar de la complejidad, pero yo quiero destacar una
nivel de saturación hablaremos luego, y las herramientas de toma de decisiones informatizadas. Las herramientas informatizadas no simplifican el problema, las herramientas informatizadas complican el problema, porque en realidad la complejidad en lo que consiste es en la dificultad de poder predecir cuál es el resultado de mis decisiones. Y cuando los ordenadores computan, ya no sabemos cómo computan, porque nosotros no podemos computar a su velocidad y por tanto nos es difícil saber qué es lo siguiente que dirá el ordenador. Esto sería el paquete de complejidad. El paquete de la incertidumbre, eso es más fácil de entender, incertidumbre en los niveles de inventario, incertidumbre en el cumplimiento de las órdenes, que yo le doy la orden a alguien de fabricar algo y no lo fabrica, si las máquinas no funcionan al 100%, que fabrican al 70%, al 80%, que tienen problemas de calidad, que tienen problemas de disponibilidad de máquinas, las averías, los tiempos de operación y evidentemente también la no predictibilidad de la demanda o del aprovisionamiento. Es decir, no poderme fiar del proveedor, es incertidumbre también, no poderme, el no saber cuánto me va a pedir el cliente, eso también es incertidumbre, ¿no? Entonces, las dos cosas combinadas, complejidad e incertidumbre, yo desconfían siempre de los gráficos donde no hay números, sino solo referencias, ¿no? Pero aquí tenemos, pues bueno, podemos tener poca complejidad y poca incertidumbre, que es lo que les dije, que nos íbamos a quedar sin trabajo más pronto que tarde, porque nos sustituirían por una macro de Excel o por un robot que limpia los suelos o cualquier cosa de estas. Pero cuando hay mucha incertidumbre o mucha complejidad, estamos aquí en la zona del ingeniero, en la zona del especulador. En general, todas las empresas están en un entorno, podríamos denominar la frontera del caos. Es un sitio suficiente donde cada cierto tiempo pues, evolucionamos hacia adentro y cada cierto tiempo salimos, ¿no? Y entonces el apagar fuegos consiste en recuperar la posición normal. Desde una posición cualquiera, donde estamos razonablemente estables, al cabo de un pequeño tiempo, por la evolución natural, si no hacemos nada, crecerá la incertidumbre. Bueno, si no hacemos nada y no vamos a ver cómo están los niveles de stock, pues seguro que los niveles de stock, lo que tenemos en el sistema informático y lo que realmente hay, se habrán desaparecido productos, habrá productos que se habrán convertido en obsoletos, que habrán caducado, etcétera, ¿no? También tenemos a nuestros comerciales, que son los que dan de comer a la empresa, que se inventan productos nuevos, que se inventan mercados nuevos, ¿vale? Van haciendo una serie de cosas. Tampoco nos dicen exactamente cuánto van a vender, pero incorporan todo eso dentro de la actividad, ¿no? Entonces, eso también nos mete dentro del caos. Y luego, a veces somos nosotros mismos, como directores de operaciones, los que entramos en caos, ¿no? Mejoramos la eficiencia un poco del sistema, cambiamos una determinada manera de trabajar, pasamos turnos a 3 turnos porque así es más eficiente, o pasamos turnos a 1 turno porque así es más eficiente. Entonces, todo ese tipo de cosas incrementa también la complejidad, nos mete en la zona del caos, ¿no? Esto por poner un ejemplo, antes de poner un ejemplo, ¿por qué es un problema estar en la zona del caos? En realidad, es verdadero, insisto que hay gente que vive cómodo en el caos. Pero ¿por qué es un problema estar en el caos? Es un problema estar en el caos porque es muy difícil saber cuál es el resultado de nuestras decisiones. Entonces, no podemos prever qué es lo que va a ocurrir porque no tenemos suficiente información y porque no somos capaces de computarla. Eso es lo que significa complejidad e incertidumbre. Entonces, en el fondo, estar en el caos es una situación casi de supervivencia, porque no puedes tomar decisiones a largo plazo porque no sabes cuál es el efecto que van a tener esas decisiones en el largo plazo, ¿no? Y por eso no debemos estar ahí, como veremos ahora a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, quiero poner un caso práctico de ahora, de COVID, ¿no? De hace unos meses. Una empresa con la que colaboro se dedica a fabricar puertas para esto que son inversores solares. Se ponen en grandes instalaciones de energía solar, pues se ponen inversores para convertir la corriente continua en corriente alterna y poderla transmitir, ¿no? Entonces, esta empresa fabrica estos productos terriblemente, con una gran tecnología dentro, que son muy novedosos, que el producto es muy grande, que hay muchas piezas, muchos componentes, una previsión de demanda muy variable, diseñadores muy activos, que significa que van cambiando las especificaciones cada poco, clientes fundamentalmente en Estados Unidos, es decir, a largo plazo, proveedores que vienen también de muy lejos, mucho producto que viene de China, etcétera, un entorno complejo. Y entonces, bueno, para reducir costes y tal,
decidieron en un momento dado trabajar con buscar proveedores, ¿no? Y es ahí donde entro yo. Empezamos a buscar proveedores basados en el precio, diferentes ubicaciones dispersas por el territorio, con cada uno de ellos diferentes lógicas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando a trabajar. Esto fue octubre, noviembre, enero, y de repente llegó el tema del COVID, ¿no? O sea, el coronavirus. Teletrabajo, con lo cual se incrementó la incertidumbre, la exportación se bloqueó, la importación empezó a dar graves problemas, hubo un principio de confinamiento total, y entonces empezaron a ocurrir problemas. Empezamos a quedarnos sin stock, stock de producto acabado, pero también stock de materia prima, que conducía a stockouts de producto acabado, pero al mismo tiempo sobre stocks, ritmos de producción erráticos. Como yo no sé lo que puedo producir porque no tengo componentes para producirlo, voy a producir lo que si dispongo material, aunque no lo necesito. Esto se ve en estos gráficos que los he cogido hace un rato, donde este gráfico de aquí mide los niveles de stock que teníamos. En enero, esto fue el lanzamiento, en enero vamos a empezar a trabajar, nos suministraron muchísimo stock a principios de febrero, entonces teníamos todo esto por delante, entonces empezamos a trabajar, fuimos subiendo la cantidad de trabajadores que teníamos en el sistema, una productividad baja, pero bueno, más o menos controlable, y de repente nos cerraron en casa, ¿no? Y cuando nos cerraron en casa, primero dejaron de consumir, pero a nosotros, la empresa con la que colaboro, de la que luego hablaré, empezaron a cerrarle todos los clientes que tenía. Y como le empezaron a cerrar todos los clientes que tenía, pues entonces empezamos a incorporarlos en el único cliente que seguía, que era este de aquí, ¿no? Y esto, bueno, pues de repente nos acabamos los productos y fíjense lo que ocurre con la productividad, lo que ocurre con los niveles de stock, una locura, ¿no? Y esto es lo normal. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema que estaba en la frontera del caos y de repente pues, se incrementó la incertidumbre, se incrementó la complejidad, incorporamos más productos y empezamos a tener esas cosas con las que mucha gente vive habitualmente y no se preocupa por ello, ¿no? Esto no es una cosa que haya ocurrido de repente y que esto no me lo haya inventado yo y tal. Esto es un artículo de Richard Wilde, un profesor de la Universidad de Cranfield, que en un paper de 1999 pequeñito y que no venía casi a cuento, explicó, ¿no? O sea, otra cosa que tenía que ver, ¿no? Cuando los gestores son demasiado ambiciosos en establecer niveles bajos de stock, el caos aparecerá debido a stockouts, erratic reordering y muy mal nivel de servicio. Esto en este gráfico se ve aquí, bajada de stock, y entonces en el comportamiento del sistema, ¿no? Por eso antes he dicho que a veces la fuente de complejidad no es el número de productos que tienes, sino que la limitación en stock o la limitación de capacidad. De hecho, tan es así que en la planta de Ford en Valencia, en la planta de motores, desde hace mucho tiempo tienen un listado de lo que ellos llaman piezas en pánico. O sea, no directamente me voy a quedar sin producto en el plazo, ¿no? Perdón, en el cortísimo plazo. Y entonces se va a parar toda la línea de montaje. Y tengo 300 personas, se va a parar la línea de montaje porque me he quedado sin producto, ¿no? Hay una fuente de complejidad importante que es la saturación de las máquinas y que tiene que ver con esto, que es que es la saturación de las máquinas. Y eso se ve muy bien en las colas. Muchas veces los que están gestionando una empresa y ven que, bueno, es que vamos solo al 85%, tenemos capacidad para fabricar un 15% más. Entonces, generalmente dices, bueno, vamos a fabricar un poco más, y entonces es cuando el sistema entra en caos. Son pequeños cambios los que nos producen la entrada en caos, ¿no? Concretamente, esto es teoría de colas. Yo aquí no he puesto fórmulas de teoría de colas, sino que he puesto una simulación un poquito para que trabajemos sobre ella. Pero cuando nosotros ponemos un nivel de saturación alto, está hecho con Simio, que es un simulador, y aquí tenemos unas personas que entran en la cola, y cuando tengo un nivel de saturación alto, no superior a 100, sin nivel de saturación alto, las colas se disparan. Y ahora veremos, esto es un vídeo, ¿no? Pero modificamos un poquito la saturación del sistema, y entonces veremos cuando modifiquemos la saturación del sistema cómo se caen las
las colas, a ver si adelanto un poquito y así vamos más deprisa, ¿vale? A medida que voy bajando la saturación. Además, fíjense que no he pasado del 99 al 50%, he pasado del 99 al 91%, al 90%. Es un detalle, hemos subido un 9% el uso de las instalaciones y hemos convertido al sistema en algo terriblemente errático. Por eso es la frontera del caos, porque no es que hemos duplicado la producción y entonces esto es un caos. No, hemos subido un 10% la producción y hemos topado con algunos lotes. De todas maneras, fíjense que con niveles de saturación bajo también a veces se producen colas, o están midiendo el número de colas. Porque en realidad las colas no crecen por la saturación, las colas crecen por la variabilidad, las colas crecen por la incertidumbre. Entonces, si yo quiero gestionar un sistema al 90% y que no me produzca colas, ¿qué debo hacer? Debo incorporar sistemas informáticos que planifiquen la llegada de los clientes de tal manera que reduzco la variabilidad en la entrada y debo estandarizar las operaciones porque de esa manera reduzco la incertidumbre. Y ya voy diciendo cosas que uno puede hacer cuando está en entornos de incertidumbre, en entornos de caos. Cosas que podemos hacer es absorber la incertidumbre, poner stocks de seguridad, tener capacidad extra, poder reducir la incertidumbre, comprar software de previsión de demanda, podemos establecer hojas de producción estandarizadas para que los trabajadores sigan exactamente lo que tienen que hacer, podemos invertir un montón de dinero yendo a contar cuánto stock tenemos en el almacén. Vamos a tratar de reducir la complejidad del sistema, hacer fábricas enfocadas, separar los productos según tipos de clientes, según destinos, ¿vale? Pero generalmente lo que haría un ingeniero sería aprender a gestionar la complejidad, pero para ello reducir la incertidumbre. Pues es que esa es la finalidad, pues ahí elimina. ¿Perdón? ¿Ok? No sé si era una pregunta a mí, si no la tratamos después. La gestión de la complejidad, si solo compro, por ejemplo, un software, estoy en situación de caos y compro un software, lo que hago es entrar en zona de caos. ¿Por qué? Porque el software incrementa la complejidad. Yo lo que tengo que hacer es primero reducir la incertidumbre y luego incrementar la complejidad. Todos aquellos que hayan instalado un SAP, un RP en una empresa saben perfectamente que para poder llegar a instalar el software pasamos mucho tiempo introduciendo datos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es reducir la incertidumbre y luego incorporar el software. Primero incorporar el software, porque si yo incorporo el software, lo que hago es quebrar. Y de hecho, hay en principios del siglo XXI, habían finales del 20 y principios del 91, hubo empresas que quebraron directamente y pudieron demostrar que habían quebrado por culpa de la implementación de porque el software incrementa la complejidad y no solo, o sea, perdón, y sin haberla reducido previamente, entramos en situación que no controlamos. Y en esos entornos donde hemos hecho crecer la gestión de la complejidad y hemos reducido la incertidumbre, es donde el ingeniero se siente cómodo y donde trabajan ingenieros. Es decir, no solo es que el ingeniero se siente cómodo y por eso mueve la cosa ahí, sino que además, al sentirse cómodo, al trabajar en zona de mayor complejidad, hacen falta más ingenieros, más gente manejando información y dando órdenes más explícitas para poder trabajar en unos entornos de mayor complejidad, que por otro lado son entornos mucho más eficientes. En estas slides, que bueno, como estarán grabadas, luego si quieren mirar, lo que he hecho ha sido decir, bueno, qué herramientas reducen complejidad, reducir el catálogo, tener muchas máquinas pequeñas en lugar de una máquina grande, fábricas enfocadas, alisar la producción, estabilizar la demanda, reducir los tiempos de cambio de partida, todo eso reduce la complejidad. Gestionar la complejidad son herramientas informáticas fundamentalmente. Aunque algunas, como por ejemplo las jornadas flexibles o la subcontratación, lo que hace es separar la complejidad, pero la vamos a tener que gestionar de otra manera. Y las fuentes de incertidumbre las reducimos utilizando pues, técnicas Lean. Estoy viendo a Sebastián ahora en la pantalla y Sebastián me está porque ha levantado la cara. Bueno, pues todo el tema de Pocayo, que es todo el tema de estandarización de operaciones, todo el de factoría visual, todas estas cosas ayudan a reducir incertidumbre. Y las cosas más clásicas, los stocks de seguridad, como tener capacidad ociosa, como la centralización de operaciones,
pues eso no reduce la incertidumbre, simplemente nos permite absorberla, ¿no? Porque es verdad que hay veces que no hace falta reducir tanto la incertidumbre, es muy caro reducir la incertidumbre, es mucho mejor verla, ¿no? Darla por hecho y meterla dentro del sistema. Evidentemente las herramientas no son de una cosa o de la otra, sino que, bueno, pertenecen a diferentes ámbitos y algunas reducen incertidumbre al mismo tiempo que reducen complejidad. Aquí la reina es el SMED, la reducción de los tiempos de cambio de partida. Siempre es algo que uno debe aplicar, no hace falta hacer ningún estudio para demostrar que eso funciona bien, porque es imposible que no funcione bien. Las 5 S, la limpieza, el orden en el lugar de trabajo, reduce incertidumbre, reduce complejidad. Y luego, bueno, pues podemos colocarnos en zonas donde hay, bueno, una gestión de la complejidad y una absorción de la incertidumbre que pueden ser mucho más sofisticadas, ¿no? Bueno, esto daría para hacer todo un máster, ¿no? O sea, decir, no, de hecho da para hacer todo un máster. Pero bueno, esto es una manera de ponerlas todas ahí. Voy a ponerles un ejemplo a continuación de cómo esto lo hemos visto, lo vemos, lo vivimos, cómo funciona, en el que, bueno, una empresa incrementa la complejidad, reduce un poco la incertidumbre, entra en zona de caos y entonces avanza hacia una posición mejor, más compleja, reduce incertidumbre y avanza hacia una posición mejor, más compleja, menos incertidumbre, aunque algunas empresas entran en zona de caos y en lugar de hacer eso, o bien invierten mucho en salir en una gestión de complejidad e incertidumbre, que eso es bueno, o bien simplemente desaparecen porque el caos se los come, porque los sobrecostes ligados a esa situación son perfectamente insoportables. Quien nos permite ver esto de la manera mejor y más eficiente es la fabricación de automóviles, ¿no? Originalmente la fabricación de automóviles era pues una cosa, entre comillas, relativamente sencilla, pues digo entre comillas, ¿no? El coche estaba quieto, pues unos trabajadores, el coche era muy caro, por tanto pagaba toda esta cantidad de gente aquí trabajando y las piezas se adaptaban, el acero todavía en aquel momento no se había mejorado suficiente y entonces, bueno, pues cada puerta había que ponerla y cada puerta había que martillarla, adaptar. Era, por decirlo de una manera, razonablemente complejo en cuanto al producto, pero por el producto en sí mismo es complejo, pero bueno, ya evidentemente el siglo XX, o sea, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, estos vídeos son muy difíciles de encontrar porque no se grababa mucho. Y bueno, se fabrican, aún se fabrican, hay coches que se fabrican así. Si uno ahora busca superdeportivos, por ejemplo, hay uno aquí en Valencia fabricando, que no sé si tengo un vídeo ahora después, perdonad, fabrican esos deportivos que valen 1 millón de euros cada uno y casi cada pieza se fabrica. Entonces, bueno, la fabricación del coche, y los ingenieros mecánicos que me perdonen, no es muy complejo. Lo que es complejo es diseñar el coche. Una vez tienes los planos, bueno, pues más o menos te pones ahí y vas haciendo adaptaciones a las cosas, ¿no? Pero cuando empezamos a fabricar en masa, cuando empezamos a fabricar en grandes cantidades, cuando las piezas empezaron a ser intercambiables unas de otras, ¿no? Y empezamos a inventar eso que llamamos línea de montaje, ¿no? Que está aquí en este vídeo, se ve bastante bonito. La línea de montaje es una, si lo piensas, es una estupidez. Es un coche que pesa, no sé, 200 kilos, lo voy a mover para que se acerque a una caja de tornillos donde tengo un tornillo que pesa unos cuantos gramos, ¿no? O voy a depósito, ¿ven? Pero tiene una particularidad, la línea de montaje incrementa la complejidad del sistema una barbaridad, obliga a que todo el mundo se sincronice y por el mismo hecho que obliga a que todo el mundo se sincronice, consigue incrementar la productividad. Así que tenía un vídeo, ¿no? Efectivamente, no lo voy a poner lento, pero es un fabricante, GT Pano, es un fabricante de superdeportivos, cada superdeportivo de estos vale 1 millón de euros, se venden, bueno, si consigue venderlos, consigue vender 12 al año, porque tampoco va a vender mucho más. Es como, bueno, es chulo, ¿no? O sea, cualquier ingeniero mecánico tradicional pagaría por trabajar en un entorno de... Está inventando la manera de trabajar. Pero desde un punto de vista de operaciones, esto no es complicado. Entonces, bueno, es sencillo. Tengo un plan y luego, además, si me retraso un poquito, pues el que ha pagado 1 millón de euros, pues bueno, tampoco va a pasar nada de que se le retrase la entrega. Un mes, ¿no? Sin embargo, la fabricación de coches actualmente, perdón, voy a quitar el sonido, no se parece en nada a aquello. Hemos ido a lo largo de 100 años complicando el proceso. Este es un vídeo que está colgado en internet, es de Ford,
Y bueno, pues simplemente salen imágenes muy bonitas y como a mí me gustan las imágenes bonitas, pues las pongo, ¿no? Mientras las voy, ¿no? Esto es, si piensan, el trabajo que hace cada uno de nuestros trabajadores no es ni 10 segundos de operación, no, un poco más, 20, 30 segundos de operación. No es, lo que hace cada trabajador no es complejo, lo que es complejo es la coordinación de toda la actividad. Eso es lo que es complejo. Y lo que es insoportable cuando te manejas entornos de alta incertidumbre. De hecho, la incertidumbre que se maneja el sector de automóviles es pequeñita comparado con todo lo demás. Porque es que si no, no podría funcionar el sistema. Si tuviéramos una incertidumbre como en cualquier fábrica, pues entonces simplemente el sistema se iría, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues poco a poco. O sea, quiero decir, el de Tesla ahora, bueno, él va a fabricar los coches más baratos del mundo, lo más rápido y tal. Aquí la complejidad del motor, que es un tercio de la complejidad, eso va bien. Pero claro, lo que ha aprendido la gente que ha estado fabricando automóviles durante muchos años, y entonces dirá, bueno, pues esto se hace así, se hace así, se hace así, como si eso fuera sencillo, pero eso ha costado muchos años, mucha contraintuición. Porque en logística, en operaciones, funciona más la contraintuición que la intuición. Porque si algo es intuitivo, ya se ha implementado. Es así. Así es que si yo quiero hacer una mejora, tengo que coger un coche y empezar a moverlo en lugar de moverla para fabricar el coche. Eso es generalmente siempre contraintuitivo. Y como es contraintuitivo, los modos que tenemos de enseñarle al mundo que es contraintuitivo, pero es eficiente, es con simulaciones. Estas son simulaciones de diferentes partes de la planta de Ford en Valencia y de algún proveedor que junto con mi equipo hemos estado haciendo a lo largo de los años, ¿no? Esta de aquí abajo es la planta de pinturas, que hubo que hacerle una ampliación para que se pudieran fabricar coches grandes, estaba diseñada para coches pequeños, hubo que hacer una ampliación para que se pudieran fabricar coches grandes. Esto de aquí tiene que ver con los asientos, se diseñó la línea para que pudieran trabajar hacer 400 asientos al día y estando 900 asientos al día, y eso sobre un espacio que está limitado. El almacén que secuencia los coches a la línea de montaje, porque el orden en el que envías los coches a la línea de montaje es básico para que el sistema pueda seguir funcionando de manera estable. Esto de aquí es un almacén que envía productos secuenciado, que hacen lo que todo el mundo llama dobles manipulaciones, preparan kits para que al coche le llegue solo el kit. Todo esto es una gran complejidad, desde una gran complejidad a que se ha llegado poco a poco, a base de un proceso donde, bueno, pues ahora esta incertidumbre, esto da igual, bueno, pues de repente esto ya no da igual. Otra incertidumbre que esto no es muy relevante, saber cuántos minutos tarda en hacerse esta pieza, bueno, ahora es súper relevante. En esta línea de montaje, como 30 sitios, todo consistía en cambiar uno de los sitios, ¿no? Había que detectar cuál era el sitio. Y esto, bueno, pues es el trabajo, como decía, en el que vamos incorporando cada vez más complejidad, vamos reduciendo la incertidumbre y vamos convirtiéndolo en un trabajo cada vez más complicado y que exige conocer más herramientas, ¿no? Fíjense pues para que no se quede esto en el aire y tengan algún detalle interesante. Bueno, esto es una noticia del año pasado, 2019. Ford Motor iba a cobrar un 10% de su salary de staff. Salary de staff son los que no están fabricando coches, ¿vale? Los que no van a hourly staff. Que es hourly staff son estos, ¿no? Perdón, 10% del salary staff, 7.000 white collar jobs. 7.000 sobre 20.000, que son los trabajadores que tienen. O sea, perdón, 70.000 sobre 200.000. 20.000. 7.000, o sea, 70.000 trabajadores white collar contra 200.000 trabajadores en total. O este número de aquí, ¿no se oye? Perdón, estoy viendo caras que me dicen que no se oye. Se pierde. He vuelto. Sebastián, te estoy viendo la cara. Dime si me oyes. Oye, ok. Entonces, el número de trabajadores, esto es el número de trabajadores, lo que no se ve es bien probablemente, pero bueno, es igual, la aproximación. Los azules son salaried y los negros son hourly. Es decir, estos son trabajadores directos, estos son indirectos. El 50% de los trabajadores de General Motors son indirectos. Estos señores fabrican coches. Es posible que les sobre un poco bueno, que tengan sobredimensionada la parte de staff y entonces hagan lo mismo que Ford, que es despedir a unos cuantos. Pero estamos hablando de un porcentaje que en la fábrica que yo conozco, que es Ford, puede estar del orden del 30%. Y es una fábrica destornillador, o sea, es una fábrica que no tiene plantas de desarrollo internamente.
Bueno, pues el 30% de los trabajadores tienen esa situación. Voy acabando ya. El 30% de los trabajadores son staff. Por eso, cuanto más se desarrolla la industria de un país, hace falta más personal cualificado. Y porque este avance de aquí no es un avance gratuito, es un avance hacia niveles mayores de productividad, de eficiencia. Y cuando no tienes suficiente gente cualificada, pues entonces es cuando las empresas empiezan a perderse, ¿no? Y ese es el drama en el que vivimos. Porque vamos, vemos cómo se va destruyendo el tejido empresarial poco a poco, y no es que se vaya destruyendo, sino que se va concentrando durar ese tejido empresarial. Bueno, yo tenía 40 minutos, 35 minutos entre que hemos empezado y eso, y estoy más o menos en el tiempo. Luego, si podemos tener preguntas, pues estaré encantado de poderlas entender. El último punto que yo quería trabajar era responsabilidad social corporativa. ¿Y por qué quiero trabajar esto? Bueno, vuelvo a ver este. Fíjense en esto, el 50% de los trabajadores son staff y el otro 50% están haciendo tareas productivas. Y de esos 50% que están haciendo tareas productivas, un porcentaje importante son trabajadores muy caros. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa de los ingenieros y que a mí me gustaría, bueno, pues ya que me invitan a hacer, yo siempre digo que cuando me invitan a hacer estas charlas, yo cobro algo, y lo que cobro es que tengo derecho a decir durante 5 minutos el mensaje que quiero transmitir. Y esto es un poco lo que a mí me gustaría transmitir. Supongo que han oído hablar de lo que se llama el triple bottom line, la responsabilidad social corporativa, es tener en cuenta no solo aspectos económicos, sino también medioambientales y sociales cuando estamos desarrollando una actividad en una empresa. La matriz del bien común, los objetivos de desarrollo sostenible, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con operaciones, ¿no? Entonces, lo primero que le viene a uno a la cabeza con operaciones es el tema del medio ambiente. Bueno, vamos a intentar reducir el plástico que utilizamos, vamos a intentar reducir el corcho y bueno, este tipo de cosas. Pero yo quiero que pensemos un poquito en la parte social. Y dentro de la parte social, una cosa que es resultado directo de todo el resto del trabajo que he estado hablando durante 40 minutos, que es que las tasas de desempleo y de falta de actividad de las personas con discapacidad intelectual, también con otras capacidades, pero bueno, yo por circunstancias personales me concentro en los de intelectuales. Las tasas de paro y las tasas de ocupación esto es España, año 2016, las cosas no han mejorado. Lo verdaderamente importante de este gráfico, intelectual y trastorno mental, no es que la tasa de paro es muy grande con respecto a la tasa de ocupación. Lo verdaderamente importante es toda esta gente que está aquí. Este 70% de gente con alguna diversidad funcional, discapacidad intelectual, trastorno mental, que ni siquiera intenta acceder al mercado de trabajo, ¿vale? No es, o sea, la gente que no tenemos un certificado de discapacidad, por eso es discapacidad reconocida, nos movemos en este entorno de aquí. Unos cuantos estudiantes, no intentan acceder al mercado de trabajo, otros cuantos están parados y otros muchos están con una tasa de ocupación positiva. Las personas con discapacidad, con diversidad funcional, como ven, ¿vale? Está en unos entornos mucho más bajos, pero es que la gente que tiene discapacidad intelectual es la que tiene trastorno mental especialmente. ¿Por qué? Pues porque acabo de contar. Hemos ido subiendo la complejidad de las actividades. Nos dedicamos a las universidades, generamos mejoras en la eficiencia, a esto nos dedicamos investigadores ingenieros y expulsamos sin querer a determinada gente del sistema. Entonces, el mensaje es verdad que entre la audiencia es posible que haya gente que sean directores de operaciones, jefes de producción. Emplear a personas con diversidad funcional o discapacidad intelectual, en particular, es una fuente de complejidad, la dimensionalidad, el número diferente de máquinas, el número diferente, las diferencias entre máquinas, las diferencias entre productos, las diferencias entre personas, evidentemente, pues si tiene una discapacidad intelectual, tiene una discapacidad intelectual. Es perfectamente posible que le digamos una cosa
y que la mayoría de los trabajadores haga otra. Le pasa a muchos trabajadores, pero también es posible que necesitemos más en enseñar, ¿no? Y, por tanto, aquí con la productividad, cuando generamos incorporar la productividad. Si yo quiero ser más eficiente, tengo que reducir complejidad y tengo que reducir incertidumbre. Que se sube por la escalera, ¿no? Cualquier persona que vaya con un sabe que no puede subir, cualquier persona que vaya con unas muletas sabe que no puede subir, es muy poco accesible. Pero no solo son poco accesibles, es que son muy poco productivos, porque perdemos mucho tiempo subiendo y bajando de ellos y pagando la entrada. ¿Y por qué los autobuses son altos? Pues porque el argentino que los diseñó hace mucho tiempo decidió que era bueno que para hacer turismo los turistas fueran en la parte alta y bajo pondríamos las maletas. Eso es ridículo cuando estamos haciendo transporte urbano. Y cuando hacemos transporte urbano lo que necesitamos es que la gente suba rápido, ¿no? Por eso en Europa, porque se pidió para mejorar la accesibilidad, se cambiaron los autobuses. Ocurrió a Henry Ford, ya que lo he utilizado como ejemplo, lo escriben esto de Google, Scholar y todo tiene las cosas ventajosas de que él está intentando defender su modo de trabajo, la línea de montaje, eso que alinea tanto y que los aliena tanto. Y que los psicólogos no les acaba de convencer y entonces dice, oye, yo he clasificado los trabajos que tengo y resulta que puedo encomendarle trabajo a gente sin piernas, gente con una sola pierna, gente sin brazos, ¿okay? Y él tiene más, pero es decir, la cantidad de personas con discapacidad intelectual que se puede incorporar a una línea de montaje. Y en eso mi grupo de investigación ha estado intentando mejorar la relación social de personas con discapacidad intelectual. Era simplemente un señor que intentaba hacer las cosas bien, pero consiguió eso como resultado, ¿no? Bueno, como pongo en el vídeo de TED, y el vídeo de TED ya ha sido citado, no les pongo ejemplos, pero simplemente les digo, efectivamente, diseñar sistemas que sean accesibles al mismo tiempo que productivos, tensión, pero es que si no hay tensión, no hay mejora. Entonces, la tensión, lo que pasa es que la podemos controlar nosotros. Entonces, el mensaje completo es que efectivamente genera tensión, pero nosotros podemos emplear a personas con diversidad funcional o discapacidad intelectual para resolver problemas personales. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una hermana que tiene síndrome de Down, satisfacer necesidades sociales, hay gente que de repente se siente implicado, incluso para reducir problemas de entornos de trabajo difíciles. He visto a gente que trabaja con personas sordomudas en ser donde están picando piedra. Hay leyes que a veces hay que cumplir. Si el Estado da dinero, que creo que no, pero en España sí, por contratar a personas con diversidad funcional, pues puede reducir tus costes, etcétera. Pero sobre todo, y eso es lo importante, yo creo que la tensión que mejora, la tensión esa que nos permite avanzar en el ámbito de la complejidad y la incertidumbre, puede facilitar los procesos de mejora en la empresa. Puede no, facilita los procesos de mejora en la empresa. Y si tuviera 4 horas, pues les pondría ejemplos uno detrás del otro. Yo generalmente aquí vendo mi libro, porque como me han dicho en la presentación, pues soy patrono de la Fundación Espurna, que fundó este señor, que era mi padre, y que, bueno, pero resulta que cuando fui a Ecuador descubrí que ustedes tienen su propio libro, y que además ese libro que tienen es la universidad, tiene una gran relación con la Universidad Fuay. Está Sebastián aquí, creo que he visto a Rosana también, bueno, de hecho Rosana está ahí, y tal. Entonces, bueno, aquí tenemos a Gabriela, supongo que estará por ahí, Carlito, Pedrito también estará por ahí, ¿no? Con la foto que tienen. Entonces, bueno, yo les animo a todos los que están que exploren las oportunidades que tienen de hacer bien a través de su trabajo de dirección de operaciones. Que efectivamente les generará tensión, no digo yo que no, pero que esa tensión la pueden utilizar para mejorar en el camino de la complejidad y la incertidumbre. Y esto era lo que yo les quería contar y ahora quedo a su disposición para que me hagan preguntas que consideren. No sé si queda alguien. Sí, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes.
Bueno, tenemos la primera, nos dice André Marín, ¿cómo podemos identificar las fuentes de incertidumbre si no tenemos un historial de información pasada? Bueno, y de hecho ya has detectado la fuente de incertidumbre. No tienes información. Es decir, si no tienes información, lo primero que tienes que hacer es conseguir información. La poca que consigas será buena. Lo interesante es que cuando tú te planteas que estás en esta situación, que has entrado, cualquier actividad que hagas reduce la incertidumbre. De hecho, ese es uno de los problemas que yo más me he enfrentado, sobre todo en las pequeñas empresas o en las empresas que el director de operaciones no tiene una visión de largo plazo, que se parchean los pequeños problemas y se resuelven. Y entonces, bueno, pues si me está dando muchos problemas que no tengo inventario, pues entonces voy a contar inventario. Lo que sí que es importante, por decirte algo más que una generalidad, es que el nombre no se tiene que bajar a cero. Es decir, o sea, es imposible mantener un sistema totalmente cierto. Yo no puedo saber cuál es la cantidad exacta que hay de cada una de las piezas que hay en mi empresa. Y tampoco necesito saberlo en tiempo real. Yo lo que tengo que poder hacer es tomar una decisión que no sea equivocada. Y para eso muchísimas veces basta con tener una aproximación suficiente. ¿Y qué es suficiente? Evidentemente, si no tienes acceso a la fuente de información, pues ten acceso y con eso tendrás. Pero mi recomendación, si tú ahora mismo no tienes datos sobre la producción de la máquina, bueno, pues el método palote, el método de anotar cuántas horas has trabajado cada día, o sea, hacer como una pequeña plantilla y decir, he conseguido fabricar 4 piezas en la primera hora, 2 piezas en la segunda hora y tal, y preguntar por qué pasó en tiempo real, o sea, delante de ese papel, eso funciona bien. Y tú reduces suficiente incertidumbre como para poder trabajar, porque salir del caos es bajar la incertidumbre. Sé que es una generalidad, pero tendría que conocer tu fábrica o tu entorno para poder responder. Pero yo creo que lo importante es que no volverse loco. O sea, yo he visto, pues voy a comprar un mes, ¿no? Y no compres un mes, ¿para qué te vas a gastar tanto dinero? O sea, anota en un papelito, publica las cosas en un tablón. A veces no es tanto el nivel de incertidumbre que tú tienes como el nivel de incertidumbre que los demás acerca de lo que está pasando, comunícalo. ¿Ok? No sé si... Bueno, supongo que sí, que es una respuesta, porque como hable mucho más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sebastián Suárez. Nos dice, ¿es probable que las cadenas de suministro pierdan internacionalización debido a la pandemia? En este caso, ¿qué pasaría con la incertidumbre y con la complejidad? Ok, muy bien. Esta es una pregunta que está en el ámbito de la volatilidad, Sebastián. Entonces vas a bajarlo. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos para que tengamos un poco de idea. Es evidente que la fabricación descubrimos todas las máscaras venían de China y que no había bastantes máscaras. Entonces, no sé cómo Latinoamérica, pero sé cómo ocurrió en la Unión Europea. Unos países le robaban a otros. Eso yo creo que lo hemos aprendido. Entonces, lo que van a hacer los países, entiendo, es hacer lo que hubiera hecho un buen ingeniero. Irse fuera y, perdón, se pueden mantener fuera y qué cosas deben tener doble aprovisionamiento. Yo mantengo en mi casa la capacidad de seguir fabricando mascarillas y fabrico un porcentaje para mantener la actividad hecha, pero bueno, sigo buscando al más barato. Fíjate que eso incrementa la complejidad, Sebastián. Es decir, ahora de repente tengo que manejar 2 proveedores, uno que es mucho más barato y el otro que lo manejo y que tengo que conseguir que no me arruine. Pero eso, por ejemplo, lo estaban haciendo ya también los fabricantes de juguetes. Los fabricantes de juguetes importan casi todos sus juguetes en China. Pero claro, te la estás jugando a quedarte sin producto. Entonces, bueno, pues también estaban empezando a fabricar los juguetes. Por ejemplo, las jugueteras españolas, que eran empresas grandes que exportaban mucho, también tienen fábrica ya en España hace tiempo, porque no se fiaban de los otros grandes del mundo, que son los chinos. Es decir, a fin de cuentas, la fábrica mundo está gobernada por ingenieros que han hecho lo que hace cualquier ingeniero, que es primero comprar toda la materia prima. Por eso tienen toda. Tienen la vuestra, tienen la de los venezolanos, han comprado toda la materia prima. Entonces, de algún modo habrá que empezar a revertir eso
y hará que las redes sean más complejas, porque los consumidores vamos a aceptar que sean más caras. Con lo cual las redes serán más complejas todavía, porque ahora tendremos fuentes de proveedores. Daimler, ahora estoy dirigiendo un TFM en Daimler Chrysler en Stuttgart, donde están analizando qué cosas tienen que hacer la insourcing, qué cosas, o sea, lo están haciendo sistemáticamente. El gobierno alemán ya lo hace desde, o sea, ya lo está haciendo desde hace unos meses, tiene unos planes bastante claros de qué cosas se va a traer y qué cosas se va a dejar, ¿no? Es evidente que eso va a ocurrir, porque ya está ocurriendo. ¿Ok? Muchas gracias. Otra pregunta de Esteban Crespo nos dice, ¿qué elementos pueden considerarse como fuentes de incertidumbre en un startup dedicado al comercio electrónico? ¿Cuáles aspectos de complejidad deberían ser considerados? ¿Qué tal? Un saludo. Oye, nos volvemos a ver a través de la pantalla. Debéis estar un poco hartos de verme tanto, ¿no? En una startup, a ver, voy a hacer una cosa, me voy a ir a la lista que tengo y la repaso. Un startup tiene problemas de predictibilidad de demanda muy importante. Los niveles de inventario no, generalmente tienen mucho, pero como han comprado poco, saben lo que tienen, más o menos. Muchos tienen cumplimiento de órdenes muy defectuosas. Un ejemplo de una empresa de aquí de Valencia que vende productos, bueno, supongo que se iba a venderlo, productos un poco absurdos, flotadores para la playa de diseño, unas cosas un poco acuerdo ahora el nombre, ya me vendrá el nombre. Estos tenían unos problemas terribles en el cumplimiento de las órdenes, porque se les retrasaban mucho los plazos de entrega de los proveedores y, por tanto, no servían bien a los clientes. De hecho, desarrollaron una estrategia que era pedir perdón continuamente por el retraso y enviarlos poniéndose la venda antes de la herida, y les funcionaba relativamente bien. Contaban historias y tal, pero porque ya sabían que se iban a retrasar y entonces antes de retrasarse lo entregaban. Generalmente las startups no tienen problemas de incertidumbre ligados a los recursos, y sí que tienen, por mi experiencia, vamos, no soy un experto en el tema, pero por experiencia de alumnos que he visto pasar, tienen demasiada volatilidad en los operarios, con lo cual no necesaria, si los procesos no están bien diseñados, generalmente una startup suele tener problemas con que cree que ha diseñado bien un proceso, o cuando se va el que lo está haciendo, resulta que no conoce bien su proceso porque estaba haciendo otras cosas, ¿no? por aquello de ser flexible. Esos, de la lista que yo he hecho, serían esas. Otra cosa es que podríamos también hacer un grupo de WhatsApp e intentar inventarnos otras fuentes de incertidumbre, a ver cuáles vale. Listo. Tenemos otra pregunta. Nos dice Pedro Andrés Mogrovejo, felicitaciones. Coméntenos, por favor, sobre el diseño universal que nos cambia varios paradigmas. El perrito. Vamos a ver, ese no es... A ver, no es mi tema. A ver, el diseño universal... o sea, es que no es mi tema. Es que estoy pensando que el compañero que tengo justo al otro lado de la pared, yo tengo una pared aquí, el señor de la ventana ese de ahí, es el que sabe de... ¿Veis la ventana? Bueno, una ventana ahí arriba, ¿veis? Esa ventana, al otro lado de esa ventana está Cristóbal, que es un compañero, lo que pasa es que él no está ahora, que es el que sabe de diseño universal. El diseño universal, ya que lo has citado, para que los demás lo sepan un poco, si entráis en internet y buscáis diseño universal, os hablará de metodologías en las que uno, cuando intenta diseñar el producto, ya tiene en cuenta que no todos tenemos las mismas características. Por ejemplo, que tiene que ver con la discapacidad y tal, el tema de las mascarillas, que es obligatorio, por lo menos ahora mismo en España, otra vez vuelve a ser obligatorio caminar por la calle con mascarillas. Hay un grupo de personas, no es muy grande, pero es un grupo de personas importante, a las que acaba de dejar fuera de juego, que son los casi sordos que leen los labios, o los sordos que leen los labios. La mascarilla impide que puedas saber lo que hay, ¿no? Entonces, un diseño universal habría tenido en cuenta que las mascarillas tienen que ser transparentes, lo que pasa es que, claro, eso es muy complicado, ¿no? Pero diseño universal intenta hacer Windows también, cuando la accesibilidad, hay unas opciones dentro de Windows, de Microsoft, intenta hacer Microsoft en Windows,
hay unas opciones donde viene por defecto todo instalado para la accesibilidad y gente sin, y esto es lo interesante, quizá lo más remarcable, que es que muchas veces gente que no tenemos ninguna discapacidad reconocida utilizamos muy habitualmente cosas que fueron inventadas para temas de diversidad funcional. Por ejemplo, Anita, bueno, y Sebastián también, ¿no? Vivieron en Valencia y una de las cosas que saben, y Anita creo que me recordó que había pasado, es que en Valencia en las aceras tienen todas las rampas para que las personas que van con sillas de ruedas puedan subir y bajar de la acera, lo cual es cómodo para si tienes una silla de ruedas y si estás empujando con un carrito. O sea, o si vas con bicicleta. O si, no, que hacemos una para que la persona que vaya con silla de ruedas y al final, en realidad, lo que tenemos que hacer es quitar la escalera. O sea, porque la mayor parte de la gente va por la rampa, no por la escalera, ¿no? Es todo un tema súper interesante, del que, insisto, que pues si queréis llamo a Cristóbal otro día y que os cuente. Listo, gracias. Tenemos una más. Damián pregunta, ¿cómo una política de inventarios y parámetros de planeamiento aterrizado es factible o se debería definir un safety stocks con base a la venta diaria reciente? Esto ya es meterse directamente en control de inventarios, que es una de las fuentes de complejidad que además yo he citado en muchas ocasiones. O sea, a lo largo de la presentación y bueno, pues en clase hablamos mucho, o sea, decir, este es un tema muy importante. Digamos que en gestión de inventarios, para que todo el mundo pues, que no sean de dirección de operaciones lo entiendan rápidamente, gestión de inventarios en su modo más básico consiste en la gasolina que llevamos en el carro, ¿no? Cuando se nos enciende la lucecita roja, pues entonces lo ponemos como si fuera un punto de pedido y entonces pasa un cierto tiempo hasta que llegamos a la gasolinera y ponemos una cierta cantidad de gasolina en el coche. La cantidad que ponemos en la gasolina del coche depende de nuestra situación económica y de tiempo. Si tenemos poco tiempo y mucho dinero, pues llenamos el depósito a tope. Y si tenemos poco dinero y mucho tiempo, pues ponemos poca cantidad. Al final siempre consumimos lo mismo, pero gestionamos los stocks de esa manera. Pero hay una cosa muy importante que cuando manejamos un carro no hemos diseñado nosotros, cuando se nos enciende la luz para ir a comprar, ¿no? Entonces en el carro alguien puso una vez el sensor en algún sitio y bueno, nosotros pues lo utilizamos como referencia. Cada uno de nosotros, en función de nuestro nivel de riesgo, ha ido aprendiendo que después de enchufarse el pilotito también se puede poner a parpadear, que significa que ahora sí tienes que ir y dependiendo del nivel de riesgo que tengamos podemos incluso conducir 20 kilómetros antes de que pare de parpadear, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando yo estoy manejando un supermercado, una fábrica, donde tengo centenares, miles, decenas de miles de productos? Que si no he establecido bien el nivel de pedido, entonces el sistema él mismo entra en caos. Entonces, la pregunta de Damián es una pregunta que es autorreferencial, porque yo no he definido bien los stocks de seguridad y, por tanto, el punto de pedido. El sistema entra en caos y hace que los stocks de seguridad que yo creo que debiera tener son mucho mayores de los que realmente necesito. Es decir, el stock de seguridad, por definición, el punto de pedido, por definición, tiene dos componentes. Un componente que es la demanda hasta el plazo de aprovisionamiento, que es, bueno, desde que se me enciende la luz roja hasta que encuentre una gasolinera, ¿cuánto tiempo pasan más o menos? Bueno, pues pasan 30 kilómetros. Vale, pues entonces yo con marcar cuando me queden 30 kilómetros de gasolina voy. Claro, el problema es que si yo marco cuando 30 kilómetros, pero luego claridades, hay atascos, hace mucho calor, he tenido que subir se me acaba de ir el nombre de la montaña, iba a poner con el ejemplo, la montaña que tienen enfrente de allí en Cuenca, tienen que subir y bajar muchas veces y eso consume mucha gasolina, o tienen que ir al penal ese que tienen al otro lado de la ciudad y tal, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces los 30 kilómetros se convierten en 12. Entonces su stock de seguridad para la irregularidad tendría que haber sido más alto. Entonces el stock de seguridad lo que mide es la irregularidad. Lo que nos protege es de la irregularidad. El punto de pedido básicamente tiene un componente que es el lead time, un lead time largo, pues un punto de pedido. Pero el stock de seguridad es la cantidad mínima que tengo que tener. ¿Qué ocurre en muchísimas cosas? Que el stock de seguridad no ha sido bien definido. Luego responderé qué significa bien definido. Como no ha sido bien definido,
algún producto falta en algún momento. Y entonces, cuando algún producto falta en algún momento, cuando algún producto falta, por cierto, este vídeo que he puesto, esta gente aquí trabajando, los que van de azul son personas con discapacidad intelectual. Guillermo es con física. Aquí tenemos, aquí lo que ocurrió, teníamos mucho stock y entonces íbamos funcionando razonablemente. Y entonces nos quitaron el stock de manera caótica y entonces algunos días producíamos mucho y los días siguientes no producíamos nada. El día producimos mucho, no producimos nada. ¿Y por qué ocurría eso? Porque nos podíamos producir de lo que encontrábamos. Y como encontrábamos de esto, fabricábamos mucho de eso. Pero claro, estábamos consumiendo componentes que hacían falta para otro producto. Entonces llegaba el componente del otro producto, pero no, el que nos faltaba antes, pero nos falta otro. Y entonces las empresas entran en un chaotic spikes, que decía Wilding, o sea, donde por no tener bien definido el stock de seguridad, entonces necesitamos stocks de seguridad terriblemente más altos. Y nunca son suficientes. No podemos salir del caos. La pregunta de Damián, ¿qué hacer? Hacer una previsión de venta que no tiene por qué ser certera. Ahora estoy con un proyecto con una empresa que está pidiendo, a ver, el nivel de certidumbre de tus estados de previsión. Es que no es relevante eso. Lo relevante es cómo me voy a proteger de la incertidumbre. Si me sale muy caro, intentaré mejorar la incertidumbre, reducirla. Pero si, total, voy a comprar una caja o dos, pues a lo mejor no tengo que acertar al 100%. Pero sí tengo que hacerlo para cada uno de los productos. De hecho, aquí en las herramientas que tengo, que están aquí, perdón, hay un que nadie conoce nunca, que es el PFP, que es el Plan for Every Part. Esto es una cosa que hice hace como 20 años, que era un plan para cada pieza. Es que tengo 20, nada, una detrás de la otra, 100 diarias te costará 200 días. En menos de un año tienes un plan para cada pieza y vas más rápido de una cada 100. Pero si no tienes un plan para cada pieza con su stock de seguridad y con su punto de pedido, entonces es cuando entras en dinámicas caóticas, ¿vale? Damián, no sé si le he respondido suficiente, si le podemos repreguntar. No, está perfecto. Quería tocar justo el punto de PFEP, que casi nadie conoce y casi nadie quiere trabajar en ese sentido porque resulta muy costoso, pero usted ha dado una respuesta bastante certera y le agradezco muchísimo. Ok, fenomenal. A los demás no les he hecho repreguntar, pero como a Damián no lo conocía, creo, o sí, o no sé. Bueno, sí, ok. Y a los demás, si quieren repreguntar algo, que repregunten también, pero vamos. Andrea. Listo. Tenemos una pregunta de Ana Vázquez, si es que las colas crecen por la variabilidad, ¿aumentar el número de servidores no disminuye la saturación? Ana, claro. O sea, a ver, lo que pasa es que igual tendría que cambiarme de slide. Vamos a ver, las colas. Claro, tengo el nivel de Ana y yo hicimos una cola, ¿no? En el banco y estuvimos hablando sobre colas de esto. Si yo tengo una persona y esa persona sí que tiene capacidad porque va a 0,90, o sea, va a una saturación de 0,99. En realidad tiene capacidad, pero como los clientes entran cada uno cuando considera oportuno, pues de repente entran muchos seguidos y cuando ya tengo mucha gente aquí, pues difícilmente puedo bajar la cantidad de... O sea, es muy difícil que se produzcan estas bajadas. ¿Por qué? Porque bueno, las colas crecen por efecto de la variabilidad y no desaparecen por culpa de la saturación. Efectivamente, si yo abriera otro servidor aquí que hiciera exactamente lo mismo que este, la cola simplemente desaparecería. ¿Por qué? Porque estaríamos al 50% de capacidad. El problema, Ana, es que como todos sabemos, y la pregunta es muy acertada, pero la respuesta que nos van a dar es, sí, hombre, voy a poner 2 trabajadores ahí para que estén 2 tocando. Es decir, porque sin hacer nada estarían el 50% del tiempo sin trabajar. Con lo cual, la estrategia de poner otro no sirve. La estrategia que sí sirve es pedirle a otro que venga a ayudar. Es decir, tengo en el back office, aquí en la parte de detrás del banco, tengo gente haciendo tareas que pueden esperar, porque un cliente esperando, y entonces lo que hago es
sacarlo de la parte de detrás y ponerlo en la parte de delante. ¿Para qué? Para que reduzca la cola lo más que pueda. Le bajo la saturación un poquito durante un tiempo, reduce la cola y cuando la cola ha bajado completamente, entonces lo sacamos de ahí y esperamos otra vez a que llegue el momento. Entonces no necesito doblar, pero bueno, con subir a lo mejor un 20%, como hemos hablado antes, cuando yo bajo al 90% la cola prácticamente desaparece. Es decir, si yo tengo un señor que si estuviera todo el tiempo trabajando, trabajaría 8 horas, pues basta con que le apoye a lo largo del día 3 veces para que simplemente no haya colas. ¿Cuándo? Bueno, si es programado, pues a lo mejor lo ponemos a trabajar justo cuando no hay nadie en la cola. Si es cuando hace falta, entonces se levantará quejándose y tendremos una complejidad añadida, ¿no? Que es que el trabajador de alguna manera se estará o tendrá que admitir que se forma parte de su trabajo, ¿no? Pero eso complica el trabajo, es un caso más, ¿no? Donde con un poquito más reduces la complejidad porque reduces la saturación, reduces la variabilidad porque el cliente ya sabe más o menos cuánto tiempo hay que estar bueno, pero ha incrementado la complejidad de gestión. Ahora tengo que tener un jefe que dé órdenes adecuadamente. No, ¿sabes? Cuando empiecen los clientes a gritar de que llevo aquí 5 horas, ¿no? Esperando. Que es una cosa que pasa con relativa frecuencia, tanto en Ecuador como en España. Tenemos un comentario de Rosana Vintimilla. Nos dice, solamente agradecer por todo el apoyo que hemos tenido de todos los profesionales que han visitado FMP Ecuador y la fábrica Aguamarina. Y es lindo saber que aún hay gente buena y que pronto la inclusión laboral será conciencia mundial. Linda sorpresa, esperamos el diseño universal. Pues nada, yo aprovecho que Rosana no ha hecho publicidad para hacer yo publicidad otra vez. Pueden comprar los jabones, ¿no? Sebastián, ¿tenemos jabones o qué? ¿O no? Sí, están por aquí. Y les animo, porque eso ya lo hice, vinieron aquí a España, que metan en otros negocios, que hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Dónde estaban aquí los jabones? Estaban por aquí. Sí. Como última preguntita tenemos a Zuli Campos. ¿Qué consejo nos daría a los nuevos ingenieros para disminuir la incertidumbre dentro de una empresa a la que recién entramos a trabajar? La primera incertidumbre es que el jefe te explique bien lo que necesita de ti. Esa es la primera incertidumbre que hay que resolver. Al principio, cuando era más joven, pensaba que la primera incertidumbre que había que resolver era definir cuáles son los objetivos de la empresa. Con el paso del tiempo he descubierto que esa es probablemente la última, probablemente debía ser la primera que habría que resolver, pero generalmente es la última porque los objetivos de una empresa generalmente van cambiando en función de las necesidades que tienen los clientes en cada momento, sobre todo cuando la empresa es pequeña. Si uno tiene la suerte de entrar en una empresa donde ya hay alguien que está trabajando y que conoce estas cosas, pues le dirá exactamente lo que tiene que hacer. Si no, para mí lo primero, lo más limpio de todo es empezar a utilizar técnicas de factoría visual. Llaman un poco la atención la gente que empieza a utilizar posits, tableros para intentar llevar tableros de marcha y cosas así. Pero mi experiencia personal es que si uno entra con mentalidad de ingeniero, disciplinado, cuadriculando las cosas, al final la gente al principio te mira raro, pero básicamente igual de raro que te miraban cuando estudiabas en bachillerato y decías que ibas a estudiar ingeniería y el resto de gente iba a estudiar una carrera de letras. O sea, no dejas de ser un ingeniero que hace números. Y entonces, las técnicas de factoría visual, las sencillas, las que consisten en poner pequeños tablones en los sitios para cuando llegas a un sitio saber las cosas básicas, ¿no? Producción ese día, hacer pequeñas reuniones funciona fenomenal. Lo que pasa es que hay culturas de empresa que esto no lo soporta, ¿no? Hacer pequeñas reuniones al principio del día y al final del día, lo que en el entorno de Ford y proveedores se llama top 5, pequeñas reuniones al principio del día, al final del día, y tomar nota de ellas, ¿no? Aprender a gestionar esas reuniones con los trabajadores. Oye, que ayer qué pasó, no produjimos bien, hoy va a pasar esto, reducir la incertidumbre de los trabajadores. Y al final del día es, bueno, ¿qué ha pasado y tal, ¿no? Ese tipo de pequeñas cosas funcionan mucho mejor que intentar montar un sistema informático súper complicado con una Excel ahí con millones de colores que a mí se me dan fenomenal de hacer, pero hay que alimentarlas con tal cantidad de datos que eso es como una segunda. Si tenemos esos datos, pues ya podemos empezar a elaborarlos. Pero si no, lo primero es
crear como una awareness de con datos no hace falta estar pegando botes todo el tiempo, ¿no? Esa sería, luego hay que entrar dentro de cada empresa y verlo, ¿no? Pero para mí eso es lo que realmente funciona en entornos que son muy dispersos, ¿no? Pequeñas reuniones rápidas, orden del día rapidito, colgado en un cartel, ¿no? Visual y ese tipo de cosas. Que es lo que Sebastián, estáis haciendo con el tema del Lean y el Master Lean y todo esto, ¿no? Pues trabajando en ese tipo de pequeñas cosas. Bueno, agradecemos a todos por el interés. Quedaron algunas preguntas pendientes muy interesantes, pero por honor al tiempo no podemos extendernos demasiado. Agradecemos a nuestro expositor y a las personas que estuvieron interesadas y atentas a la charla. La Facultad de Ciencia y Tecnología agradece la presencia de nuestro expositor y a todos los asistentes de hoy, reiterando que nuestra facultad siempre estará abierta para este tipo de acercamiento y actualizaciones a temas de interés colectivo. Muchísimas gracias a todos por estar conectados la mañana de hoy. Muy bien. Ahora lo tocaría aplaudir un poquito así. Ese tipo de cosas. Ok, un placer. Muchísimas gracias. Los aplausitos, Tezu. Muy bien. Un placer. Y ojalá nos liberen, pues yo tengo 2 billetes de avión comprados para ir a Cuenca, entonces, y no me quieren devolver el dinero, por otro lado, entonces tendré que ir a Cuenca más pronto o más tarde. Así es que supongo que esto pasará y nos podremos volver a ver. Muchas gracias por tu tiempo y tu conferencia. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, Giuseppe. Gracias. Chao, que pases bien. Gracias, Josepe, un abrazo. Como siempre. He visto que el público que tenía era ya, ¿no? Ya me habían visto conocido. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos en Cuenca. Muy bien. Venga.